Amigos, hoy la iglesia está de luto. Bien amigos, como les comentaba el día de ayer, hoy es Viernes Santo, viernes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de explicar un poco acerca de este día. Como pues está de luto la iglesia, estamos tristes por la muerte del esposo, por la muerte del Hijo de Dios, por la muerte de Cristo Jesús. Voy a tratar de hacer un pequeño recuento de todo lo que se vive el viernes, desde la mañana hasta la noche posteriormente, y voy a tratar también de explicar un poco acerca de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, con lo poco que sé, con lo poco que investigué, con lo poco que me documenté. Bien, vamos a empezar. El Viernes Santo, como nosotros sabemos y conocemos, pues es aquel viernes en el cual la iglesia permanece de luto, permanece en oración por la pasión de Cristo, por la pasión de su esposo, por la muerte de aquel hombre que vino a salvarnos. El día de ayer les explicaba en el video cómo es que surge todo este simbolismo, toda esta maravilla de signos que nos presenta Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo. Cómo es todo este sentido que se le da a esta película, a este film. Y bien, porque esta película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel, está inspirada en La Pasión de Cristo, un libro de una beata mística llamada Catalina, Beata Catalina. El apellido no me lo sé, creo que es Beata Catalina Blanchestein, algo así. Esta beata es alemana. No sé si ya la canonizaron, según yo todavía no, pero nos presenta todo este misterio de la pasión. Yo me acuerdo que cuando estaba en el seminario me llamaba mucho la atención esto de la pasión de Cristo, acerca de todo lo que pues tiene y oculta atrás de los textos bíblicos, atrás de las películas, atrás de todo. Me llama mucho la atención y me acuerdo que me leí todo, que se los voy a dejar aquí en la descripción, el escrito de esta beata. Lo leí todo, hice un ensayo. Pozo, si estás viendo este video, sé que nunca te entregué el ensayo, lo siento, pero me ayudó para poder crear este video. Bien, esta película nos muestra a Cristo, un Cristo acabado, pero un Cristo con miedo, pero un Cristo también confiado en la voluntad de Dios, en la voluntad de su Padre. Nos muestra a un Jesús triste, a un Jesús adolorido, un Jesús cansado, pero también un Jesús firme en las convicciones que Él tiene que hacer. Empezaremos por ver esta escena que debe estar apareciendo por aquí, de la flagelación de Cristo. Al iniciar, Cristo dice: mi corazón está firme, Padre, mi corazón está firme. A pesar del análisis que nos mencionaba el licenciado Aramal ayer, litúrgicamente hablando, ya Viernes Santo, a pesar de esa ansiedad, a pesar de ese miedo, a pesar de ese temor, Cristo está firme y está confiado en este sentido. Sabe que lo van a azotar, sabe que lo van a desfigurar, sabe cómo va a ser todo este proceso de los azotes, porque ya Dios se lo presentó anoche, se lo presentó en la oración en Getsemaní, en la oración en el huerto. Ya sabe cómo va a sentir y cómo va a sufrir. Sin embargo, Él se pone firme y se agacha a la columna y se aferra a las fuerzas humanas, y confiando en su Padre, y dice: mi corazón está firme, Padre, mi corazón está firme. Y después tenemos esta escena sangrienta, esta escena sádica, esta escena de terror, si le podríamos llamar así, acerca de la flagelación de Cristo,
cómo es que los soldados empiezan a jugar, estaban ebrios, el que era el encargado de contar los azotes le valió un comino lo que Pilatos ordenó, le valió todo lo que él dijo, lo empezaron a azotar con caña, después le empezaron a azotar con estos flagelos con picos que según la tradición y lo que investigué eran bolitas de metal, pero no una bolita de metal como la conocemos, una bolita redonda, sino que esta bolita de metal estaba el flagelo, estaba la bolita y estaba otro poquito de cuerda y ahora sí estaba ahí el ganchito que al pegar en la piel pues la desgarra. Y es también aquí donde vemos esta escena horrorosa, esta escena muy sádica en la cual un soldado romano al flagelar a Jesús, el flagelo se le gancha en esta parte y al estirarlo pues le quita la carne, le quita la carne y se le ve el músculo, se le ve el hueso. Esta escena pues trágica, esta escena espantosa. Sin embargo, Cristo siguió confiando en la voluntad de su Padre y siguió confiando en que todo lo que hacía era para salvación de todos nosotros. Continuamos un poco más adelante a la escena de Ecce homo, he aquí el hombre. En esta escena pues sabemos todos que era costumbre, por lo que nos presentan los evangelios, la pasión de San Juan, que se lee todos los Viernes Santos, se nos presentan lo que nos dice San Juan, que era costumbre liberar a un prisionero por la fiesta de la Pascua. Y aquí también hay algo muy interesante a saber. ¿Por qué? ¿Cómo Cristo le dice a Dios, Abba? Ahora quiero que remonten su mente al evangelio del ciego de nacimiento. Algún texto bíblico, no recuerdo el evangelio, nos dice que se llamaba Bartimeo. Y entre paréntesis, ese texto agrega hijo de Timeo. Bien, cuando Pilatos presenta a Barrabás y a Jesús, dice a quién quieren que deje libre, a Barrabás o al rey de los judíos. ¿Por qué? Y toda la gente empieza a gritar a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y es lo que ya conocemos, ¿no? ¿Por qué la gente pide a Barrabás y no pide a Jesús? Porque Bar-Abá es hijo de padre, hijo del Padre. Es aquí entonces que la gente, los judíos, entendieron que Jesús no era el Hijo de Dios. Jesús era un profeta cualquiera y que el verdadero Hijo de Dios era Barrabás. Por eso la gente empieza a gritar a Barrabás, pidiendo que liberaran al Hijo del Padre, al que su nombre significaba Hijo de Papá, Hijo del Padre, Hijo de Abí, Hijo de Papi. Literalmente eso es lo que significa Barrabás, el nombre de Barrabás. Me acuerdo mucho de una compañera en la prepa que estábamos en clase y le dijo al padre que nos estaba dando clase de educación en la fe: oiga padre, ¿está bien ponerle a un niño Barrabás? Y el padre, me acuerdo que le respondió así y a todos nos quedamos como que ¿por qué le responde así? Y le dijo: cuando tú sepas lo que significa Barrabás, le vas a querer poner así a tu hijo. Y en ese momento nos dio la explicación que yo les acabo de dar, que Barrabás significa hijo de padre, hijo del Padre, y Jesús significa el ungido. Cristo es el ungido, Jesús es Salvador. Y es aquí donde se nos explica por qué los judíos pidieron a Barrabás y no pidieron la liberación de Jesús. Siguiendo en la escena más adelante, se nos muestra cuando van saliendo del pretorio y Jesús le dan la cruz. Jesús se arrodilla y dice: soy tu siervo, Padre, hijo de tu sierva. Y a los ladrones podemos ver que les carga nada más el madero, los brazos de la cruz, sino no los pies, sino nada más los brazos. Y a Jesús sí le cargan la cruz entera. Aquí hay dos interpretaciones. La primera: Jesús, solamente los condenados a muerte eran así que hubieran hecho el peor crimen de la vida, eran los obligados a llevar la cruz entera. O sea, la cruz como la conocemos todos. Y los que habían hecho un crimen más o menos eran los que llevaban nada más los brazos de la cruz. Es por eso que aquí a Cristo se le entrega la cruz
pues, o sea, la cruz completa, porque él había cometido el crimen más horrendo de toda la historia. Era haberse declarado hijo de Dios, haber atentado contra el pueblo romano, haber dicho que él era rey y haber querido destruir el templo. Recordamos que todo lo que les estoy platicando ocurrió en la mañana del Viernes Santo. Ahorita estamos hablando de que eran aproximadamente las 9, 10 de la mañana, 11 quizás, en lo que todo esto ocurrió. Por eso a Jesús le pudieron haber cargado la cruz completa. Sin embargo, el padre Jaime, que es el que me dio clases en el seminario de latín y en el que me estoy basando para hacer estos videos, nos dice que era muy común que el madero vertical ya estuviera clavado en el lugar donde iban a ser ejecutados los presos o los reos de muerte. Era muy común que se quedara ya el madero vertical ya clavado y que los reos simplemente llevaran el madero transversal en los brazos, que era muy común. Entonces él mencionaba que muy seguramente ya, o sea, Jesús nada más le tocó cargar el madero transversal y no el vertical. Otro punto también importante a aclarar es en el momento en el cual pues María va a reunirse con Cristo. Ustedes saben que y si están viendo estos videos con sus mamás, pues saben que la mamá hace lo imposible por salvar a su hijo, hace lo imposible por ayudar a su hijo. Y es en este momento en el cual María siente ese dolor y siente esta profecía de Simeón: este niño ha sido puesta para ruina y elevación de muchos en Israel, y a ti una espada te atravesará el alma. Es en este momento en el cual a María se le empieza a traspasar el alma, empieza a sentir estos sufrimientos. Y ya posteriormente vamos a hablar de Cristo ya en el Gólgota, en el Calvario. Todo lo que Cristo hace en el Calvario es bíblico. Todo lo que Cristo hace en el Calvario, desde despojarlo de sus vestiduras, desde clavarlo en la cruz, que no le quedara ni un hueso, orar en la cruz, todo lo que Cristo hace en el Calvario es completamente bíblico. No es no hay que decir que Cristo no era hijo de Dios porque Dios lo abandonó. No hay que decir que Cristo no confiaba plenamente en Dios porque se puso a orar. No, no, no. Todo lo que Cristo hace en el Calvario es bíblico, completamente bíblico. Entendemos que cuando la pasión, se está leyendo la pasión, que dice que lo despojaron de sus vestiduras. Más adelante, cuando Cristo ya está clavado en la cruz, se dice que Cristo, se nos menciona que había un pasaje en el que dice: se han repartido mis vestiduras, se han echado suerte mi túnica. O sea, ya estaba profetizado. También otro pasaje de Isaías que dice: fue condenado por nuestros delitos, fue traspasado por nuestros errores, por sus llagas hemos sido curados. También ya estaba profetizando a Cristo. Es el cántico del siervo doliente de Yahvé. Más adelante tenemos también esta escena en la cual pues Jesús ora y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo estaba pidiendo perdón por ti, por mí, por todos, pero específicamente en ese momento por los judíos, porque estaban crucificando al Hijo de Dios, pero también estaba orando, estaba pidiendo perdón, estaba haciendo la oración. Recordemos que a Jesús lo crucificaron a las 12 del mediodía, a la hora sexta, y murió a la hora nona, a las 3 de la tarde. En ese preciso momento, cuando a Cristo lo estaban crucificando, en el templo de Jerusalén estaban degollando los corderos para la Pascua, para la cena de Pascua. Cristo en ese momento se une a la víctima pascual y Él es la víctima de la nueva Pascua, la víctima de la Pascua eterna, la víctima de nuestra liberación. Es en este momento también en el cual Cristo se pone a orar en el siguiente salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Eli, Eli, lema sabactani. No quiere decir que Cristo sintiera la agonía y el desamparo de Dios, sino que Cristo se estaba uniendo a las oraciones de los judíos en ese momento. Cristo estaba poniéndose él mismo a orar en la cruz, aún manteniendo su esencia de judío. Aunque estaba sufriendo, aunque estaba clavado, aunque estaba desangrándose, aunque ya no tenía prácticamente nada de sangre en el cuerpo, más que agua, Cristo estaba orando y seguía orando por ti y por mí y uniéndose a las plegarias de los judíos.
Otro dato importante es que, ya esto es basándonos en ciencia, Jerusalén, Israel, es una zona sísmica. Y en ese momento, cuando Cristo muere, es muy probable que hubiera habido un terremoto, y es por esto que ocurrió todo lo que sabemos, que el templo se quebró, que el velo del templo se rasgó en dos, que el cielo se eclipsó. También se dice que en ese momento hubo un eclipse en Jerusalén, en el preciso instante, a las 3 de la tarde, cuando Cristo murió. En ese preciso instante se abrieron la tierra, empezó a sacudirse ahí Jerusalén, el cielo se eclipsó, o sea, hubo un eclipse de sol. Fue todo un acontecimiento. La muerte de Cristo es un acontecimiento astronómico, y también un acontecimiento histórico, humano, geológico, también por la tierra y todo esto, ¿no? Este es un acontecimiento muy, muy importante. También esta beata nos menciona que cuando Cristo murió, se abrieron los sepulcros y muchos se aparecieron, apoyándonos también esto en el texto de San Mateo, que menciona esto también, que cuando Cristo murió se abren los sepulcros y empieza todo se les aparecieron en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, volviendo otra vez a la muerte de Cristo, Mel Gibson también nos muestra una escena muy conmovedora, muy llamativa, la cual, cuando Cristo muere y entrega el espíritu, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira, da su último aliento, muere, se separa su alma del cuerpo. Es cuando Mel Gibson nos pone esta escena maravillosa de una toma aérea donde se ve todo el Calvario, y pues cae una gotita de agua, una gotita de lluvia, simulando que era el llanto de Dios estando triste por la muerte de su hijo. También hay que aclarar que el camino del Calvario no era tan largo como realmente se piensa, como nos lo presentan en las películas o como lo hemos pensado nosotros, sino que aproximadamente, mencionaba el padre Jaime, que el camino del Calvario era más o menos como 1 kilómetro de distancia, más o menos, o menos, como 500 metros. Era muy cortito. Jerusalén era una ciudad grande para la época, pequeña para la de nosotros. Era un camino muy corto. No, Jesús no caminó gran distancia, sino que fue un camino muy corto el que él caminó. Pero se nos presenta todo este calvario, y es cuando Dios llora la muerte de su hijo. También otro texto bíblico que nos apoyamos para decir esto de la pasión es que que a Cristo no se le quebró ningún hueso. Muy probablemente en todas las imágenes que hemos visto de Jesús en la cruz tienen los clavos aquí en las manos. Mencionaba el padre Jaime que aquí en las manos es muy difícil clavar a la persona. Es muy fácil porque pues, no tenemos huesitos, o sea, tenemos huesos, pero sí hay un espacio en el cual puede pasar el clavo. Pero esta parte, no sé cómo llamarle, este nervio, no aguanta el peso humano, y probablemente, y no muy probablemente, sino que al estar clavado, al estar tendido de la cruz, nuestras manos se rasgaran y pudiera caer el cuerpo. Lo más seguro es que a Cristo lo clavaron de aquí, del antebrazo, entre el radio y no me acuerdo cómo se llama el otro hueso, pero probablemente aquí entró el clavo, y ahora sí Cristo ya podía sostenerse, porque el hueso sostenía el clavo. Aparte, a Cristo también lo amarraron de las manos para que no sufriera o aguantara más el castigo. Cristo murió por asfixia. La crucifixión era al clavar, déjenme quitarme el reloj para representar mejor, no me voy a poner un clavo, pero al atravesar al clavar a la persona en la cruz, aquí tenemos una arteria, una vena, un nervio que recorre todo esto, recorre nuestro sistema nervioso periférico hasta el pulmón, o sea, recorre todo el sistema nervioso periférico, se une al central, pues sabemos que es cerebro y médula espinal, y aquí, o sea, todo esto
Al romper esta arteria, esta vena, este nervio, no sé qué, un nervio, sistema nervioso, se me hace que debe ser un nervio, al romperlo se contrae la caja torácica, se contraen los pulmones y eso impide que la persona pueda respirar. Es por eso que Cristo muere de asfixia. La crucifixión era una muerte muy dolorosa porque el crucificado moría de asfixia. Al estar Cristo clavado en la cruz, tenía que acumular toda la fuerza que le quedaba para poder respirar. Y aún así, con casi nada de sangre en el cuerpo, con prácticamente agua, desangrándose todavía más, clavado en la cruz, desnudo, con frío a lo mejor, porque pues probablemente estaba haciendo frío en ese tiempo, en ese momento de la crucifixión, Cristo duró 3 horas en la cruz. Aún así, con todo lo que está viviendo, Cristo duró 3 horas en la cruz. Es también aquí un momento en el cual pues, nos ponemos a reflexionar toda la valentía y toda la fuerza que Dios le concedió. Y ya al llegar la hora nona, las 3 de la tarde, Cristo muere. Pero no se le quiebra ningún hueso. Cristo ya estaba muerto. O sea, Cristo al exhalar, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, al separar su alma del cuerpo, al morir, Cristo, o sea, no necesitó, murió de asfixia, sí, pero no necesitaron quebrarle las piernas para que él pudiera morir de asfixia. A los 2 ladrones sí les quebraron las piernas, pero a Cristo no, para que se cumpliera la escritura de no le quebrarán ni un hueso. Ya después sabemos que Cristo murió a las 3 de la tarde y aproximadamente a las 3 de la tarde, entre 3, 4 y media de la tarde, empieza el siguiente día judío. O sea que Cristo murió un viernes para empezar el sábado, más o menos. Hagan de cuenta que Cristo murió a las 11:59 de la noche, más o menos, como están los días ahorita, para empezar el sábado, el día de la Pascua. Es por eso que José de Arimatea va con Pilatos y le pide que retiren el cuerpo de Jesús. Como María no sabía que iba a morir su hijo, no habían comprado un sepulcro, mandado tallar un sepulcro, lo sepultaron abajo del Gólgota, que era un huerto donde estaba el sepulcro. Un sepulcro nuevo, no usado aún, tallado en la piedra, que también era para que se cumpliera la escritura de que pues iba a ser puesto en un sepulcro nuevo, tallado en la piedra, donde no había habido nadie aún. Hasta aquí el video de hoy, de este Viernes Santo. Hasta aquí pues espero que les haya servido, que les haya llamado la atención, que les haya despertado su interés. Como quiera, aquí en la descripción les voy a dejar el link de este libro, de estas páginas acerca de la Pasión de Cristo de la Beata ya mencionada. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y compartirlo para llegar a más suscriptores y que más personas puedan conocer acerca de la Pasión de Cristo, acerca de la muerte del Señor, acerca de este misterio que evoca muchas cosas. Y nos vemos en la próxima. Bye.